Hola, en este video te voy a contar cuál es la causa más común de caída del cabello en mujeres y cuál es la solución. Así estaba yo y por primera vez en muchos años ya no veo mechones de cabello en el piso de mi ducha, además de que tengo muchos pelitos nuevos. Así que quédate hasta el final porque la caída del cabello sí tiene solución. La causa más común de caída del pelo en mujeres es la alopecia androgénica, un trastorno con componentes genéticos en el que se da un exceso de transformación de la testosterona, una hormona sexual masculina presente en pequeñas cantidades en el cuerpo femenino, en dihidrotestosterona, DHT, debido a un exceso de la enzima que cataliza esta reacción. La DHT se une a los folículos pilosos y los debilita, dificultando el crecimiento del pelo que se hace cada vez más fino y ralo. Entonces el cabello va clareando y poco a poco sobreviene la calvicie, principalmente en la parte central de la cabeza. Entonces, resumiendo, lo que necesitamos para recuperar nuestro pelo son bloqueadores de esta hormona tumbapelo. Estos bloqueadores pueden ser de origen natural como la palma enana o sao palmetto, que puede ser bastante efectiva y se consume en cápsulas, con el problema de que puede subir la tensión arterial y esto es bastante peligroso. Otro bloqueador muy efectivo de esta hormona es la cafeína. Aplicando un tónico con cafeína en nuestro cuero cabelludo obtendremos resultados sin efectos secundarios. También puedes poner café instantáneo en tu champú o aceite esencial de café, pero lo más recomendable es utilizar un tónico con cafeína especial para el cabello. Uno de los más recientes descubrimientos para bloquear esta dichosa hormona es la arginina. Se trata de un aminoácido que participa en la síntesis de las proteínas y por tanto se encuentra de forma natural en nuestro cuerpo. En relación con nuestro cabello resulta interesante por su capacidad para dilatar los vasos sanguíneos y mejorar así la circulación de la sangre. Como agente vasodilatador permite mejorar el flujo sanguíneo que llega a los folículos capilares y de este modo estimula el crecimiento del cabello. Hoy en día existen muchas marcas comerciales que ya incorporan la arginina en champús y tónicos, así que te dejaré en la descripción un enlace para que puedas adquirir estos productos online y empezar de una vez a recuperar tu cabello. Sin embargo, no solo debemos aplicar remedios por vía tópica para detener la caída, también debemos tomar biotina, zinc, vitamina B y un aminoácido llamado L-cisteína. Estudios recientes han sugerido que una dieta pobre en cisteína o problemas de salud que causen la mala absorción en el cuerpo son una de las principales causas de la pérdida de cabello. Así que procuremos tomar un suplemento vitamínico que combine este aminoácido con biotina y zinc y por supuesto llevar una alimentación sana. Otros estimulantes de la circulación sanguínea en el cuero cabelludo son los aceites esenciales de menta, canela y albahaca. El aceite de ricino, también llamado de castor, puede ayudar en la recuperación del pelo. Hay quien asegura ver crecer pelo nuevo usando este aceite regularmente sobre el cuero cabelludo. Pero el tratamiento definitivo para ver crecer pelo nuevo es el minoxidil. El minoxidil es un fármaco vasodilatador antihipertensivo, utilizado habitualmente para el tratamiento de la alopecia androgénica de intensidad moderada y para el crecimiento capilar. Se administra por vía tópica en forma de solución hidroalcohólica. Hay muchas marcas y diferentes concentraciones específicas para hombres y mujeres. En la descripción de este video te voy a dejar todos los enlaces para que puedas adquirir estos productos de forma segura desde la comodidad de tu hogar, si así lo deseas. El minoxidil es un medicamento que se descubrió de manera accidental. Es un medicamento que se recetaba para bajar la tensión, para los hipertensos. Y los médicos notaron que los hipertensos que tomaban minoxidil empezaba a salirle cabello, pelo por todas partes y también en la cabeza.
Y a raíz de eso empezaron a hacer investigaciones y se dieron cuenta que este medicamento puede revertir la calvicie, hacer crecer pelo nuevo y de verdad que los efectos secundarios son mínimos. Bueno, tan es así que es un medicamento de venta libre, lo puedes comprar libremente en la farmacia, aunque lo que por supuesto recomendamos es que se visite al dermatólogo. Es lo ideal que el dermatólogo diagnostique qué tipo de calvicie es la que tú tienes, porque no todo eso no es para todo tipo de caída del cabello. ¿Ok? Entonces, esto es de venta libre, hay para hombres, hay para mujeres. Es importante que si eres mujer no uses el que es para hombres, porque el que es para hombres tiene una dosis mayor y esto va a traer como consecuencia que te salgan bigotes, que te pueda salir barba. Entonces, por eso la dosis para las mujeres es un poquito menor, la concentración, no la dosis, la concentración. Entonces es importante que si eres mujer compres el minoxidil para mujeres. Hoy en día también se puede tomar en cápsulas porque este es como una especie de tónico que ya les voy a decir cómo se usa. Pero también está la posibilidad de tomarlo en cápsulas, que es mucho más cómodo, pero en cápsulas no se vende libremente en la farmacia. Si tienes que visitar al médico y el médico va a hacer una fórmula que tú vas a llevar a la farmacia para que la preparen, porque el médico va a hacer precisamente la dosis que tú necesitas. Entonces es una fórmula magistral que van a preparar en la farmacia. Pero este, que es el tónico, sí lo venden libremente y no es nada costoso. Entonces les voy a enseñar cómo se usa. Tienes que leer muy bien las instrucciones de cómo vas a usar tu minoxidil. Este se usa 6 sprays, 6 veces, ¿verdad? A lo largo de la coronilla. Y vas a regarlo con los dedos en el cuero cabelludo, porque no es sobre el cabello que lo tienes que aplicar, sino es sobre el cuero cabelludo. Como les digo, no te puedes exceder la dosis, porque si te excedes puede ocurrir el efecto contrario, que se te va a caer más el pelo. No excedas la dosis. Si es 6, deben ser 6 veces. Tú tienes que leer el prospecto y ver cuál es la recomendación de ese laboratorio. ¿Qué más? Esto tiene al principio un efecto de que se te va a caer más el pelo los primeros 3 meses. Tú vas a notar que se te cae más el pelo y puede ser un poquito psicológicamente desesperante. Pero no tengas miedo, debes continuar, no te rindas, debes continuar usándolo, porque después de los 2 meses y medio, 3 meses, es que vas a notar que ya no se te cae el pelo. Entonces los primeros meses se te va a caer más, tienes que saber eso, no a todo el mundo le pasa, pero sí a la mayoría. Se te va a caer más, no desesperes, continúa, tienes que ser constante, continúa y vas a ver cómo antes de los 3 meses ya tu pelo empieza, que te lavas el pelo y no se te cae, ¿no? Bueno, me lo voy a aplicar aquí delante de ustedes para que vean cómo es la cosa, ¿no? Entonces yo lo hago de esta manera. Voy a mirar para el espejo y no para la cama. Yo tengo un espejo aquí. Yo lo hago de esta manera. Te aplicas, te baja. Número 1. Yo voy contando, ¿no? Porque son 6 veces que me lo tengo que aplicar. Entonces, número 1. Voy con la 1. Acuérdense que es sobre el cuero cabelludo, no sobre el pelo. 1. 2. Yo no sé si logran ver los pelitos nuevos que me están saliendo, ojalá pudieran verlos, porque yo de verdad primera vez que veo que me está saliendo tanto pelo, y yo tengo fe en que así voy a recuperar mi melena. Yo estoy usándolo desde enero, estamos en mayo, voy a cumplir los 5 meses usándolo. 3. 4.
Me apliqué las 6 veces el spray y luego ya al final me hago un pequeño masaje en el cuero cabelludo para que penetre bien. Es importante que siempre tengas el pelo seco cuando te apliques el minoxidil. Esto no se aplica nunca en cabello húmedo. Siempre el pelo debe estar muy seco y luego debes esperar de 4 a 6 horas para lavarte el cabello. Porque si te mojas el pelo antes, el minoxidil no se va a absorber. Siempre en pelo seco. Lo vas a aplicar 2 veces al día. Esto se usa cada 12 horas. Yo lo uso 6 sprays en la mañana, 6 sprays en la noche. Hay gente que lo usa solamente en la noche porque le molesta el efecto del minoxidil en el pelo. Dicen que se lo pone grasoso, que les daña el peinado. Yo no siento nada de eso, o sea, para mí, yo lo puedo usar perfectamente en la mañana y en la noche. Yo no tengo el pelo grasoso, eso también, ¿no? Yo no soy de pelo grasoso. Entonces no me incomoda. A mí no me incomoda usar el minoxidil 2 veces al día, pero hay gente que sí le parece incómodo y lo usan solamente en la noche. Eso también funciona. Lo importante es que leas bien las instrucciones del minoxidil que tú compres, porque me imagino que eso dependerá del laboratorio. Pero como las cosas no siempre son perfectas, sí, el minoxidil tiene algunos efectos secundarios. Por lo menos en mi caso, yo siempre he sido bastante velluda y siempre he tenido mis bigotes, pero ahora con el minoxidil, no sé si observan que tengo más bigote. Sí, me está saliendo mucho bigote. Pero de verdad que a mí no me importa. Yo prefiero tener bigote pero tener pelo. Los bigotes te los puedes quitar. Me los voy a quitar con una pinza o con cera, no sé cómo sea. Pero a mí no me importa. A mí no me importa tener un poquito más de vello corporal, sí, también sale más vello en el cuerpo. Eso es uno de los efectos secundarios. Pero eso depende de cada quien, ¿no? En mi caso, yo prefiero tener más vello en el cuerpo, pero tener pelo en la cabeza. Eso depende de lo que tú quieras, ¿no? Otro efecto no es efecto secundario, pero sí hay gente que no está dispuesta a eso. Y es que tienes que usarlo toda la vida, tienes que usar el minoxidil toda la vida, porque si lo dejas de usar, el pelo va a volver a caer. Eso es así. En mi caso, yo no tengo problemas con usarlo toda la vida. Hasta ahora, o sea, no sé, a lo mejor más adelante me voy a cansar, pero hasta ahora, no sé, no me parece que sea algo que me molesta. A mí no me molesta usarlo, de verdad no me molesta. Entonces estoy dispuesta a usarlo toda la vida y estoy muy consciente de que si lo dejo de usar, el pelo se me va a volver a caer y voy a volver a lo mismo, a mi pelo poquitico, que todavía lo tengo poquitico. No voy a decirle que ya en 5 meses tengo el pelo abundante, no. Para ver un pelo abundante yo me imagino que tendré que esperar 1 año, año y medio. Yo voy a volver a hacerle actualizaciones de cómo va mi pelo. Pero lo que sí les puedo asegurar que en 5 meses que tengo usándolo, la disminución de la caída del cabello ha sido drástica, impresionante. Nunca había visto esto, nunca con ningún remedio natural yo había observado esta mejoría. Y lo otro que también les quiero decir es, bueno, que tengo muchos pelitos nuevos, pero lo que pasa es que yo no sé si ustedes lo pueden observar ahí en cámara, pero yo tengo muchos pelitos nuevos, me está saliendo pelo nuevo, eso también primera vez que lo veo. Entonces, estos son mis resultados después de 5 meses de uso. Así que me imagino que cuando yo tenga 1 año, 2 años usándolo, ya mi pelo será otro, no será este poquitico que ustedes ven aquí. Entonces, bueno, suscríbanse al canal porque ya saben que voy a seguir haciendo actualizaciones al respecto. Otra cosa, todo lo que es tintes y procedimientos químicos no interfieren en el resultado del minoxidil. Eso también es muy importante. Tú te puedes seguir pintando tu pelo, tú te puedes seguir haciendo lo que te gusta, tu secado, tus productos de peluquería. Yo, por ejemplo, uso este tratamiento que tiene L-arginina, que ya les expliqué de qué se trata este aminoácido que ayuda bastante. Tú te puedes aplicar tus productos de peluquería sin ningún problema. El minoxidil no te va a interferir en nada de eso.
Bueno, entonces esta es mi historia con la caída del cabello y esta es la forma como lo estoy recuperando. Espero que este video te sea útil si tú sufres del mismo problema. Si conoces de alguien que sufre de ese problema, por favor compártele el video, suscríbete, ayúdame a llegar a los 1000 suscriptores, ayúdame. Les estoy muy agradecida por todos sus comentarios, porque no solamente me han dicho ridícula, fea y otras cosas, sino que me han dicho cosas bellísimas. La mayoría de los comentarios son hermosos, me dan las gracias por compartir mis videos pintándome el pelo, aunque no soy profesional, es algo que yo hago en casa y que muchos de ustedes también lo hacen, y bueno, simplemente yo me grabo porque me gusta. Y de verdad que estoy muy agradecida por sus comentarios y es lo que me anima a seguir adelante. Suscríbanse, compartan mi video y estén pendientes de las próximas actualizaciones, que las voy a hacer en unos cuantos meses, a ver cómo va la cosa con mi pelo y el minoxidil. Bueno, nos vemos pronto. Chao.